Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fabián Ávila y les voy a presentar este libro que se llama Política de la Escucha en la Escuela. Su autor es Silvia Luchatsky. En esta ocasión, pues habla de la política de la escucha en la escuela. Es un tema bien interesante porque, pues, de los capítulos en los que se divide, le puede servir a un futuro docente para prepararse para combatir los problemas que se le presenten día con día, no solamente en ese momento, sino que prepararlo para su futuro. El primer capítulo, bueno, yo diseñé este cartel con una ventana con el propósito de ver el aula desde afuera, desde un punto de vista externo. El primer capítulo nos habla de desbaratando el lenguaje escolar. ¿Esto qué quiere decir? Pues que te va a enseñar a pensar. ¿Para qué sirve lo que enseñas? Es la pregunta base de este capítulo. Y ya al responder esa pregunta de que para qué sirve lo que yo voy a enseñar, pues se desprenden varias teorías en las cuales la autora, junto con algunos colaboradores, explican que se usa la creatividad como un rasgo de originalidad. Entonces, cada vez que se te presente un problema va a ser diferente a los demás. Entonces, al momento de resolverlo, tienes que ser creativo, no basándote en la experiencia. Bueno, sí, basándote un poco en la experiencia, pero añadiéndole un toque de personalidad. A eso se refiere con ser creativo, porque los problemas cambian constantemente. ¿Cómo hacemos cualquier cosa para transformarla y transmitirla en clase? Nosotros como futuros docentes tenemos que conocer la información para procesarla, analizarla y pues de ahí buscar la forma de que sea entendible para los alumnos. Ese capítulo, el primer capítulo es bien interesante porque habla de cómo vamos a hacer que los alumnos piensen al momento de desarrollar una actividad para solucionar un problema. En el capítulo 2 habla de cómo habilitar el desastre. ¿A qué se refiere la autora con el desastre? Pues el desastre es igual a problema. La cuestión no es quién lo hizo, ni quién lo va a resolver, sino cómo se va a solucionar. Por ello, debemos de capacitar a todos los individuos para volverse creativos, que es a lo que se refería al primer capítulo, para resolver los problemas. En el tercer capítulo, pues habla de la fuerza del rol que tiene el profesor para poder afrontar las consecuencias. Primero, la cuestión principal es, ¿afectamos o somos afectados? Aquí, porque primeramente el maestro es el que tiene que estar preparado para cubrir sus asignaturas. Entonces, si el maestro toma un rol de juego o involuntario, aquí primeramente el maestro vacila, pone a trabajar de lo que él mismo no entiende. Él es el que ignora. El maestro tiene la tarea fundamental, pues, de ser el maestro ideal. Es aquel que está preparado para dar sus clases, pero si no tiene la preparación, pues buscar las herramientas necesarias para hacer un buen trabajo, porque al final de cuentas, pues es el ejemplo que siguen los estudiantes. Aquí pongo una frase bien importante que dice la autora, que es: si quieren hablar, estoy disponible, porque el profesor debe de estar atento a escuchar las opiniones de todos, las dudas, las inquietudes, para saber las necesidades y fortalezas de su grupo. Entonces, pasamos al capítulo cuarto. En el capítulo cuarto, pues habla del pensamiento mutante en la escuela. Esto quiere decir la información que se va a modificar para que sea entendible. En este capítulo entenderás la necesidad de dominar las palabras para comprender mejor y así poderle dar un significado al lenguaje que se está utilizando y anotar la sensibilidad de palabras, porque por lo regular un profesor hace comentarios que para algún alumno pueden ser hirientes o pueden ser tomados de mala manera. Entonces aquí el profesor tiene que adecuar primeramente los comentarios, las palabras y adecuarlas para que para todos los alumnos pues sean de buen uso. En el quinto capítulo hablamos de nombrar lo común. Aquí hace un poco de juego con la poesía
porque habla que no es suficiente llamar a la escuela, sino que aquí la autora le da diferentes significados a estas palabras. Por ejemplo, escuela, ella lo refiere como el lugar donde se produce un pensamiento, porque no solamente es como el aspecto físico y lo material, sino que también se enfoca más que nada en lo interno, que es cómo se ve desde la perspectiva de los niños, de los maestros, de los directivos, etcétera. Y el segundo punto de cómo lo ve es el camino. No es una línea, sino el proceso que se mueve por problemas que requieren soluciones. Aquí más que nada la escuela no nada más es el aspecto físico como lo mencionaba anteriormente, sino que la escuela es una razón para la cual tú tengas que buscar información, para la cual te tengas que preparar para la vida. Muchos autores a los que alude en el libro pues afirman que por medio de la educación pues puedes prepararte para la vida, para tu trabajo, para convivir en sociedad, etcétera. Y este es un punto bien importante porque pues aquí el pensamiento es propio, entonces lo que busca es que cada palabra tenga un significado diferente dependiendo del punto de vista de quien lo puede interpretar, y todos estos son válidos. Aquí lo importante pues es hacer la pregunta para que todo tenga una respuesta. Y por último, en el capítulo 6 es hacerle algo a la lengua. Esto quiere decir que el profesor va a adecuar sus textos, sus líneas, no solamente de manera verbal o escrita, sino que aquí tiene que haber planteamientos que hagan que los niños tengan una duda en la cabeza. Esta duda les va a funcionar para lograr un aprendizaje significativo. Primero, el profesor debe escuchar para entender que pues, las necesidades, las fortalezas, debilidades de los alumnos, además de conocer las problemáticas que se presenten. Por ejemplo, habla en el libro, pone una historia en donde el alumno tiene muchas dudas, pero el profesor pues no le da la importancia, a lo mejor porque piensa que las dudas que tiene no son significativas, pero aquí el profesor tiene que adentrarse a descubrir pues las dudas que él tiene para que así él tenga una solución a los problemas. También conocer los intereses, porque muchas de las ocasiones es el punto de partida para que el profesor desarrolle sus habilidades. Si no hay un interés por parte del alumno, no habrá un aprendizaje. Tiene que prevalecer primeramente el interés y más que nada desarrollarlo para que de esta forma pues todas las dudas sean aclaradas y de ahí tomar las actividades que va a desarrollar. Y por último, ¿qué les tenemos que enseñar a los alumnos? Es una cuestión bien importante porque parte como un punto filosófico en donde de esta pregunta pues es lo que de acuerdo a lo que el profesor conoce de los alumnos es lo que les va a enseñar de acuerdo a lo que necesitan conocer. Y esto sería todo por parte mía. Agradezco su atención y muchas gracias.